in, and I would develop my networks in those other countries. Así que para mí es una gran pregunta, Ariangi, porque obviamente sabemos lo que está pasando en Venezuela en este momento y yo creo que para mí este negocio siempre me ha ofrecido nueva esperanza, permanentemente me ha dado nuevas esperanzas y lo que hice fue salir o enfocarme fuera de México, buscar crecer en otros países. En este momento, para los venezolanos, pues la opción es justamente trabajar con venezolanos, pero ofrecerles un negocio fuera de Venezuela y ustedes mismos buscar desarrollar el negocio fuera de Venezuela. That's the same thing we had to do after the situation in the United States in the early 90s. It was very, very difficult to build a business in the United States at that time. We had to look to Hong Kong and Taiwan and Japan and the other markets, which is why for many, many years, the majority of revenues were not coming from the United States. They were coming from outside. Y eso mismo sucedió cuando pasamos del 89 al 91 por esa situación tan complicada acá en los Estados Unidos, donde estuvieron haciendo un escrutinio a Nuskin y poniendo en duda lo que después se confirmó que era falso, pero eso afectó muchísimo el negocio y lo que hizo Nuskin fue justamente salir y abrir otros países y eso nos dio a todos la posibilidad de construir afuera y enfocar nuestras baterías afuera. Fueron momentos muy, 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 muy difíciles, pero nosotros nos mantuvimos creciendo porque desarrollamos el negocio afuera. And that's the gift of our business, that we have a seamless global compensation plan. And now we have technology, which has made the world all be much closer to us through the internet. And we have the opportunity to diversify our business, to diversify it geographically, economically, politically, so we don't have to rely on the situation in the country we live in. Y esas son las ventajas precisamente de tener un plan de compensación global sin paralelos. Es una de las características únicas de Nuskin en la industria y que nos permite precisamente poder expandirnos internacionalmente. Y bueno, esto definitivamente nos da la posibilidad de no depender de ninguna cultura o situación económica o situación, evento natural. Es decir, nuestro negocio va a estar creciendo independientemente de todas estas situaciones, países, porque va a ser un negocio internacional, expandido internacionalmente. Bueno, aquí tenemos otra pregunta. Conocí el negocio hace unos meses, pregunta Marta Maneiro, pero me ha costado empezar. Yo tengo una lista y me da miedo llamar por no saber qué esperar de las personas. ¿Qué me recomiendas? Marta Maneiro says, I started the business a few months ago, but it has been hard for me to start. I have a contact list and I'm afraid to call because I don't know what to expect from people. What do you recommend to me? So that's a good question. And fear is what stops people from taking action. Esta es una gran pregunta y el miedo es lo que detiene a las personas de tomar acción. And what you want to realize is that you can't say the right thing to the wrong person, and you can't say the wrong thing to the right person. Y lo que tienes que saber es que no puedes decirle la información correcta a la persona incorrecta, o sea, o al revés, decirle la información, o no va a suceder que vas a decir algo incorrecto a la persona correcta. So our job is just to sift through people to find those who are hungry for what we have to offer. Y nuestra misión es enfocarnos en buscar y encontrar
aquellas personas que tienen verdadera hambre de lo que nosotros ofrecemos. And if that fear is too great to overcome, I would recommend that you do what John McClellan, a $20 million earner and a tremendous team elite, has done. Y si tu miedo es tan grande que no puedes superarlo de esta manera, yo te recomiendo que hagas lo que hizo John McClellan, que es un team elite del círculo de $20 millones, muy respetado en este negocio. He says he hates being rejected, so he never recruits anyone directly. He always goes for referrals. Él dice que como él tenía tanto miedo de ser rechazado, él nunca reclutó o prospectó a nadie preguntándole directamente si le interesaba la oportunidad, sino que siempre llamaba a las personas con la conversación de pedirles referidos. So you can go to your list and say, who do you know? You don't say, do you know anyone? Because that's a yes or a no answer. Instead, you say, who do you know that's entrepreneurial? Who do you know that's talked to you lately about looking for a business opportunity? Así que tienes la posibilidad de ir a tu lista y preguntarles a quién conoces tú que sea emprendedor o a quién conoces tú que esté buscando una oportunidad grande de negocio. En vez de decirle, tú conoces a alguien que, tú mismo conoces a alguien que quiera el producto o que quiera, le vas a preguntar, ¿a quién conoces tú que pudiera estar interesado en escuchar lo que yo tengo que decir? That's a great way of protecting your close circle of influence, who, by the way, will probably not be the ones who say yes and join your team. A very small percentage of the people you are very close to will be your first level team. Así que esa es una gran manera, si te sientes con miedo, de protegerte un poco frente a lo que es tu círculo de influencia más cercano, que dicho sea de paso, no van a ser los que, digamos, generalmente apoyan, no son los que generalmente apoyan nuestro negocio o se unen a él. Muy, muy bajo porcentaje de nuestros círculos de influencia cercanos realmente nos apoyan y hacen el negocio con nosotros. I have 8 brothers and sisters, but none of them are entrepreneurs and none of them are in my business. Yo tengo 6 hermanos y hermanas, perdón, 8 entre hermanos y hermanas, y ninguno de ellos está haciendo el negocio, ninguno de ellos tiene perfil emprendedor. But they have led me to other people who are. Pero ellos me han referido a otras personas que sí tienen ese perfil. Excellent. So we have a new question here. Cuando contactas a alguien, ¿conviene hablarle primero del producto o del plan de compensación? Esto lo pregunta Carmen Barajas. Okay, Carmen, there are 2 ways to build the business, from the top down or the bottom up. Carmen, hay 2 maneras de construir este negocio, de abajo hacia arriba, perdón, de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. So the top down is to lead in with the business. The bottom up is to lead in with the products first. Así que los que están de arriba hacia abajo es para hablarles del negocio y de abajo hacia arriba es para hablarles de los productos. And both ways work. Las 2 maneras funcionan. The bottom-up approach will build a solid foundation in your business, but it will take you longer to reach your leaders. El enfoque de abajo hacia arriba, presentando los productos, te puede dar una base sólida en tu negocio, pero te va a tomar más tiempo poder llegar a identificar a los líderes. For me, I led in with the business, and I have always led in with the business first.
En mi caso, yo directamente escogí la manera de hablar del negocio primero, siempre orientando la conversación hacia el negocio. And Team Elite's actions are dictated by the compensation plan. Could you repeat it, please? When you're a Team Elite or a Blue Diamond, your activities are determined by the compensation plan. Los Team Elites que llegan al negocio están decididos y determinados a ir a través del plan de compensación. And that started for me the day I joined the business. Eso comenzó para mí el día que me uní al negocio. I looked at the compensation plan and I knew, number one, I needed to get to executive as quickly as possible. So all of my actions had that goal in mind. En mi caso, pues, yo vi lo que me podía dar el plan de compensación, entendiendo que los mayores beneficios están al hacerme ejecutivo. Yo decidí hacerme ejecutivo lo más rápido posible. The second thing I saw was that the big money is on the back end of the compensation plan when you develop other executives. Y la segunda cosa que vi es que el dinero grande en el negocio es al final, cuando desarrollas a otros, al final no, a la tercera parte del negocio, que es cuando tú desarrollas a otros líderes, otros ejecutivos. So 95% of our income comes from the back end, from our executives that we've developed. So that's where I spend my time, developing and supporting executives. El 95% de nuestro ingreso es de los ejecutivos que nosotros desarrollamos, de manera que yo me enfoqué en invertir casi todo mi tiempo en desarrollar ejecutivos. So I can't personally sell millions of dollars of products a month. So the whole purpose of the business is to create leverage, and my team can move millions of dollars worth of products. So the focus is to build your network if you want to create residual income. A mí me queda muy claro que yo personalmente no puedo vender $1 millón. Así que me tengo que desarrollar y soportar en una base, en una estructura de líderes que lo hagan por mí. So, thank you, my dear. I want to say one more thing on that. It's important for Chile. Yes, una cosa más importante para Chile. When we are opening a new market, we are not looking for, it's like we were bringing Starbucks to Chile. We are not looking for the coffee drinkers, and we are not even really looking for the baristas, the coffee servers. We are looking for the people that want to own the coffee, the Starbucks franchises. So right now, that's who you're looking for in Chile, the top entrepreneurs to build the networks. Cuando nosotros abrimos un nuevo país, es muy importante entender a quién estamos buscando. Es como si estuviéramos ampliando la franquicia de Starbucks y llevándola a Chile. Nosotros en esta etapa no estamos buscando a las personas que van a beberse el café, tampoco estamos buscando a quienes van a servir el café. Nosotros estamos buscando a esos visionarios, a esos grandes emprendedores que quieren ser dueños de la franquicia de Starbucks. So thank you, everybody. You've been wonderful. I know we took a lot of time this morning, but I think you probably know your upline now, at least this upline. So thank you for having me, Maria Gracia and Clemente. You are all very blessed to be on their team. Muchísimas gracias a todos quizás me extendí un poco más hoy. Ahora ya me conocen un poco más. Muchas gracias por haber estado acá. Y bueno, Grace, thank you for being with us. It will be great if you stay and know Myriam Martin, one part of your team that you will be really proud of. Y es bueno que también Grace escuche a Myriam Martin, que va a hablar a continuación, hacer la presentación de los 5 puntos,
que es una miembro de su enorme equipo internacional, del cual seguramente va a estar súper orgullosa. Myriam nos está hablando desde España.